Señoras, señores, ¿qué tal están? Estos están siendo unos días muy difíciles para Castilla y León por la muerte de los 6 mineros en Pola de Gordón. Durante toda la semana, las banderas de las Cortes han ondeado a media asta en señal de duelo y el recuerdo de las víctimas ha estado muy presente en toda la actividad parlamentaria. De hecho, el martes, día del trágico suceso, se decidió suspender la comparecencia del consejero de Fomento prevista para explicar las grandes cifras de su presupuesto. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. La Consejería de Sanidad tiene en cartera las obras de los hospitales de Salamanca, Zamora, el Clínico de Valladolid y el nuevo de Palencia. También pretende reducir las listas de espera e incorporar tecnología para disminuir los conciertos en pruebas diagnósticas. Todo ello con un presupuesto de 3.129 millones de euros que no convence a la oposición. PSOE y Grupo Mixto insisten en los recortes y en las críticas al copago farmacéutico. Con 480 millones de euros, más lo que recibe de la PAC, Agricultura garantiza ayudas para modernizar regadíos para que los jóvenes se incorporen al campo y para la industria agroalimentaria, uno de los motores de la comunidad, mientras Fomento apostará por la conservación de carreteras, la lucha contra el fuego y el servicio de emergencias. Más del 70% de los municipios y el 27% de las entidades locales menores ya han presentado sus cuentas de 2012 ante el órgano fiscalizador, un dato que mejora con respecto al año pasado y en el que ha tenido mucho que ver el decreto aprobado hace unos meses por la Junta para que las diputaciones les ayuden a elaborar esa contabilidad. Poco a poco por estas salas han ido pasando todos los consejeros para explicar las grandes cifras de sus presupuestos. Uno de los primeros en hacerlo esta semana ha sido el de Sanidad, que gestionará el próximo año 3.129 millones de euros. En concreto, incorporará 34 nuevas prestaciones y programas, reducirá los conciertos con la privada y apostará por las unidades de gestión clínica. Medidas insuficientes para la oposición, que ha señalado que los pacientes están cada vez más cerca de un sistema regido por el copago. Sanidad continuará con las obras en los hospitales de Salamanca, Zamora y el Clínico de Valladolid y empezarán las del futuro complejo hospitalario de Palencia. En total va a poner en marcha 34 nuevas prestaciones y programas. Me gustaría destacar los programas de cribado de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, de hipercolesterolemia y de cáncer de colon. Para la oposición son unos presupuestos marcados por los recortes. Más de 46 millones de euros de recorte de nuevo son un nuevo bocado en la manzana que ya se está acabando y es la manzana que tendría que alimentar el derecho a la salud de los ciudadanos de esta comunidad. Se recorta en la salud de los ciudadanos, se recorta en el acceso a los tratamientos, se recorta en el acceso a los diagnósticos y se recorta en las posibilidades de curarse. Y eso, el ejemplo más significativo son las listas de espera. Para reducirlas, la Consejería tiene previsto un plan de mejora que mantendrá en un 4,35% la actividad sanitaria con la privada. Están casi en la mitad de lo que ocurre en el Sistema Nacional de Salud español, donde los conciertos, la concertación supone el 9% del gasto sanitario. Desde el Grupo Parlamentario Popular señalan que la inversión por paciente ha crecido un 60% en los últimos 12 años. Mantendremos en una función fundamental, que es el funcionamiento de todos los centros, que no es poco, viendo un poco la situación que tenemos también en el país, lo cual nos garantiza la atención a los ciudadanos, que es lo más importante que en estos momentos creo que tenemos entre manos. Los programas de investigación serán los grandes perjudicados por estas cuentas. Para este apartado se destinará la mitad de lo presupuestado en 2013. La Consejería de Familia también cae en estas cuentas generales, tendrá 6 millones de euros menos que este año, aunque eso, según su responsable, solo incidirá en las inversiones, porque todo irá dedicado exclusivamente a la atención directa a las personas. Para PSOE y Grupo Mixto, la de Milagros Marcos ha sido una comparecencia con mucha literatura, pero con datos poco reales. La consejera de Familia ha llevado a las Cortes unos presupuestos de 809 millones de euros dedicados a la atención directa a las personas. Una nueva forma de entender el presupuesto,
orientado exclusivamente a las personas y a quienes les atienden. Y además de manera coordinada con las corporaciones locales para cumplir una de sus máximas: un usuario, una respuesta. Aunque la principal apuesta del departamento que dirige Milagros Marcos está aquí, en ayudar a las personas que peor lo están pasando por la crisis. 145 millones de euros y 23 programas que facilitarán el pago de hipotecas, crearán planes de empleo y fortalecerán la renta garantizada de ciudadanía. Para esta ayuda habrá 11 millones más que este año. Está funcionando como un programa de inclusión social y más de 1.200 personas que la recibían han encontrado trabajo. Medidas todas ellas que para la Consejería definen unos presupuestos sociales, aunque la oposición no lo ve así. Lo que está claro es que este presupuesto consolida los recortes anteriores, continúa reduciendo los presupuestos en materia de servicios sociales. Está entre las 6 comunidades autónomas Castilla y León que más ha disminuido en servicios sociales desde que se ha iniciado la crisis económica. Siguiendo la senda emprendida el año pasado en dependencia, se priorizará el servicio profesional frente a los cuidados familiares. Además, se crearán más de 400 nuevas plazas infantiles y se pondrá en marcha el Programa Integral de Envejecimiento Activo. Servicios que, según Milagros Marcos, pueden funcionar como antes, gracias a que el próximo año se invertirá mucho menos en infraestructuras. Hemos sacrificado prácticamente todas las inversiones, todas. Las que estaban programadas, las que estaban iniciadas y las que ni siquiera se habían iniciado, todas. Y con ese dinero que estaba previsto, estamos incrementando actividad y presupuesto de otras áreas. Y volverán las ayudas para quienes necesiten adaptar sus viviendas desaparecidas este año con los recortes. La asignación aún está por concretar. Otra de las consejerías prioritarias en estos presupuestos es la de Educación, que gana en este reparto. Después de 2 años seguidos de recortes, el departamento que dirige Juan José Mateos dispondrá en 2014 de 1.800 millones de euros. El destino, este. Ni suben ni bajan, se mantienen las cifras de la educación en Castilla y León para el año que viene. 1.800 millones de euros, de los que 1.300 van a parar al capítulo más importante, el de recursos humanos. Serán 9 millones de euros más que el año pasado los que se destinarán a profesorado. Repunte motivado sobre todo por el incremento de la formación profesional que ha tenido que desdoblar varios grupos. También la partida de gastos de funcionamiento de los centros sube con respecto al año pasado, casi 5 millones de euros más. Para la consejería, estas cuentas están realizadas desde una óptica realista. Un presupuesto que responde cabal y adecuadamente a la situación económica actual. Son, por tanto, unas cuentas rigurosas, bien aquilatadas. Para el PSOE, estas cuentas no vienen a curar a la ya maltrecha educación. No estamos, desgraciadamente, en un año de repunte ni en un año de consolidación. Estamos en un año en el que se agravan los recortes en educación, porque lo que se perdió no se ha recuperado, porque vuelven a desaparecer partidas. El Grupo Mixto insiste en que los recortes son ya algo crónico. Que ya hay cinco cursos escolares, hay gente que ha hecho toda su universidad dentro de los recortes. Eso empieza a ser muy grave. El Grupo Popular sostiene que el presupuesto es acorde a la actual situación. Van a poder cerrar sin déficit las universidades, que van a mantener las ayudas a los universitarios cuando sí lo necesitan, que inician los cursos con un 5. El consejero ha asumido que la educación ha perdido bastante en estos años y que por lo menos con estas cuentas no se seguirá descendiendo. Después podemos decir, señoría, y me parece bien, y yo les entiendo cuando dicen, pues es poco. Pues bien, pues yo eso lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender que es poco si ha habido momentos en el que he tenido más? Sí, pero yo tengo que decir que la Consejería de Educación ha dejado de descender, no ha hecho recortes, ha organizado por dentro unas cantidades importantes para que el curso que estamos iniciando sea mejor que el curso que hemos terminado. Se mantienen las ayudas a los libros de texto y las becas universitarias, y también se pondrán en marcha medidas para mejorar el éxito escolar en las zonas desfavorecidas. Bien por lo que dice la reforma local que plantea el Gobierno central, bien porque el Consejo de Cuentas ha enviado más de 4.000 cartas a los ayuntamientos recordándoles cuál es su obligación. El caso es que más del 70% de los municipios ya han presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador dentro de plazo. Terminó el jueves y aunque los datos oficiales no se conocerán hasta el lunes, se presentan mejor que otros años. Aquí también se nota que las diputaciones han echado una mano.
Otro dato, las empresas relacionadas con la cultura y el turismo representan el 10% del Producto Interior Bruto de la comunidad y eso la Junta no lo quiere desaprovechar. Por eso en 2014 dedicará 29 millones de euros de su presupuesto para que este sector pueda seguir subiendo el telón. Un apoyo directo del departamento que dirige Alicia García y que analizaremos a continuación. También hoy en nuestras Cortes seguiremos estos pasos, los que nos llevan a recorrer un municipio abulense fundado en el siglo XI, convertido en auténtico museo del mudéjar castellano y con una historia muy vinculada a Isabel la Católica y a San Ignacio de Loyola. Pero eso será dentro de unos minutos porque seguimos desgranando las grandes cifras de este presupuesto. En el caso de la Consejería de Agricultura y Ganadería, gestionará el próximo año 480 millones de euros, más los 923 que proceden de la PAC. La modernización de los regadíos, el rejuvenecimiento del sector y las industrias agroalimentarias serán sus grandes apuestas, aunque a la oposición no les convence. Cree que el departamento que dirige Silvia Clemente se está convirtiendo en una mera gestoría de los fondos comunitarios. Son 480 millones de euros, un poco más que el año pasado. El presupuesto que manejará el equipo de Silvia Clemente pretende reforzar el sector como ha hecho hasta ahora. Está contribuyendo a reforzar el sector agrario y una industria agroalimentaria en mejor posición que el resto de sectores y por ello las prioridades del proyecto de presupuestos de 2014 de nuestra Consejería deben mantener la estrategia comenzada en años anteriores. El sector agrario es el que tira de la economía y con él el agroalimentario, al que se destinan 128 millones en ayudas directas. 20 millones de inversión irán para emprendedores en zonas rurales y 40 para modernizar regadíos. Son parte de las grandes cifras que la consejera ha explicado en las Cortes. Ha asegurado que los fondos PAC deben gestionarse bien y por eso se utilizarán 40 millones del montante para repartir de manera eficaz los más de 900 de ayudas europeas. Esta consejería cada vez se está convirtiendo más en una gestoría de fondos públicos, gestoría de los fondos europeos, de la PAC, gestoría de los fondos del FEADER y gestoría de los fondos cada vez menores del Ministerio de Agricultura. La enorme e ingente labor de gestión que durante estos años y especialmente este año y el próximo, muy especialmente, va a tener que hacer la Consejería de Agricultura y Ganadería para responder a unos grandes retos. La Consejería destinará también 7 millones a rejuvenecer el sector, 10 a la sanidad animal y 25 a modernizar las explotaciones. El objetivo es racionalizar el gasto. Y cuando estamos exigiendo que lleguen a Castilla y León los fondos que nos corresponden del Programa de Desarrollo Rural, somos más que una gestoría. Los presupuestos de Agricultura y Ganadería son casi un 5% del total. Para Fomento 2014 tampoco será un año de grandes inversiones. De nuevo, las ha tenido que dejar en un segundo lugar para contribuir al mantenimiento de los servicios públicos esenciales, aquellos que no son de su competencia, educación, sanidad, familia. Aún así, con lo que gestionará 449 millones de euros, priorizará la conservación de carreteras en la lucha contra incendios y en el transporte. Castilla y León gastará 120 millones en la red autonómica de carreteras. Los compromisos con la gestión de la Valladolid-Segovia o las obras pendientes de la extinta Provilsa están en el presupuesto, aunque la gran prioridad es el mantenimiento viario, que dispondrá de 56 millones. Fomento y Medio Ambiente huirá el año que viene de grandes inversiones. Sería una irresponsabilidad destinar los escasos recursos de que disponemos a hacer nuevas carreteras, a construir nuevas autovías y con ello dejar de atender al conjunto de la red. Irresponsabilidad, señorías, porque ello supondría dejar que el patrimonio viario que hemos conseguido a lo largo de estos últimos años se devalúe y, en último término, se pierde. Destinará 71 millones a la protección del medio natural. De hecho, la lucha contra el fuego es el otro gran reto. También 2014 será el año de la renovación de la plataforma tecnológica del 112, con 11 millones. Y se destinarán 32 millones a la depuración del agua, a proyectos como el de Cigales o Molinos de Duero. Para la oposición son presupuestos poco detallados, con recortes ideológicos, mentirosos y que no acaban lo que empiezan. Ha hablado poco de cifras, muy poco de cifras, porque es un presupuesto tramposo, está mintiendo. Esto es bastante desastroso en el sentido de que no termina lo que está iniciado y además tiene la cara dura de anunciar nuevas leyes.
Precisamente la austeridad es la clave para el partido que sustenta al Gobierno. Es una de las claves por las cuales nuestra comunidad autónoma a día de hoy tiene una situación financiera más saneada que el resto de autonomías de España y una de las razones por las cuales las áreas sociales del presupuesto van ganando peso. El consejero ha defendido que son cuentas realistas. Las inversiones, ha dicho, hay que pagarlas. Que podría ser mejor en cuanto a cantidad de inversión, sí, pero es el que es. Es un presupuesto que puede cumplirse. El transporte destinará más de 12 millones a la nueva reordenación del mapa, que se reflejará en una ley, y a potenciar la unión de rutas escolares con el transporte a la demanda. En materia de vivienda se desarrollará la ley de regeneración urbana. La Consejería destinará también 14 millones a las telecomunicaciones. Los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo vuelven a bajar este año, casi un 3%. Con 109 millones de euros tendrá que seguir apoyando las numerosas iniciativas culturales que existen en Castilla y León y promocionando las actividades para atraer al turismo. Además, hay que mantener el patrimonio, la red de museos y las bibliotecas. Todo un reto para un sector que ha generado un 25% del empleo en el último año. Como en las mejores familias, la Consejería de Cultura y Turismo tiene que apretarse el cinturón, pero hay gastos fijos que son irrenunciables. Solo los museos, las bibliotecas y la conservación del patrimonio se llevan unos 45 millones de euros. El resto hay que repartirlo en pequeñas dosis entre el teatro, el sector audiovisual, la promoción del español, el turismo o mantener el apoyo a los eventos deportivos. Eso sin olvidarnos de las conmemoraciones especiales, que en 2014 son unas cuantas. Suponen un retorno tanto en visitas, en incremento de número de visitas en las zonas de influencia, pero también un retorno económico para los empresarios. Y por eso hemos pensado que debíamos de dar importancia a los eventos culturales que van a tener a lo largo de este año. PSOE y Grupo Mixto se han mostrado muy críticos con unos presupuestos que califican de insuficientes. En estos últimos 4 años ha reducido un 70% la inversión en esta materia. Por lo tanto, desde luego, deja muy claramente que para la Junta de Castilla y León el sector de la cultura, no es un sector estratégico. Es un duplicado desde el año pasado y desde el año anterior, simplemente con que hay menos dinero que todos los años. Es absolutamente insuficiente para las necesidades que tienen. La consejera, dadas las circunstancias, asegura que no se trata solo de cantidades, sino de atender a todo y de que aumente el número de iniciativas. Iniciativa esta consejería tiene, mucha y muchísima actividad, señoría. A veces las cosas no solo se miden con los números, y menos haciéndolo de manera interesada. Se mide con actividad y seguimos apoyando a todos los sectores, del sector del cine al sector editorial. Un mensaje en el que ha incidido el Grupo Popular, que recogía las palabras del presidente para defender unas cuentas que se mueven entre el realismo y la esperanza. Para mí es posible que se vaya a realizar todo lo que se propone con el dinero que se tiene y con los programas que ha presentado. Un presupuesto ajustado en un sector que anima a las empresas a poner su granito de arena. De hecho, a ellas dirigirán 29 millones de euros para que sigan impulsando la economía en un momento de crisis y para que lleven Castilla y León por todos los rincones del mundo. Especial importancia tendrá la colaboración público-privada y dentro del segundo plan del español se hará una promoción individualizada de cada universidad de Castilla y León. Hace unos días nos adentrábamos en el significado de la palabra enmienda, es decir, las propuestas que hacen los grupos para mejorar, por ejemplo, el texto de un proyecto de ley. Pues bien, muchas veces en los debates parlamentarios, y a buen seguro lo veremos en el trámite de estos presupuestos, esas enmiendas son transaccionadas. Para conocer realmente qué significa y por qué se llama así, hemos recurrido con la socialista Ana Redondo a nuestro particular diccionario de las Cortes. Los grupos que no tienen la iniciativa presentan enmiendas. Las enmiendas pueden ser de sustitución del texto, de adición o de supresión. Bien, esas enmiendas se presentan y cuando el objetivo está claro, es decir, llegar al consenso, varias de esas enmiendas se pueden transaccionar. ¿Qué significa eso? Pues que se aproximan posiciones en el texto para que finalmente ese consenso sea posible.
los grupos ceden parte de sus aportaciones o ceden parte de sus aspiraciones con el fin de que el texto final pueda ser un texto consensuado, aproximado, donde todos los grupos se sientan más o menos cómodos y así conseguir esa mayoría que permite que la iniciativa finalmente tenga efectos políticos, efectos sociales, efectos normativos. A punto de cerrar sus puertas, Credo, la exposición de las edades del hombre, ha convertido a Arévalo en el centro de todas las miradas. Bueno, Credo y la serie de televisión de Isabel la Católica, que también está trayendo a visitantes interesados en conocer el municipio donde la reina pasó su niñez y donde ratificó el Tratado de Tordesillas en 1494. Hoy lo recorremos con su alcalde, el procurador del PP, Vidal Galicia Jaramillo. Estamos en Arévalo, estamos en la Plaza de la Villa, una plaza porticada medieval. Está entre iglesias, todas de estilo románico mudéjar, y siempre quedará recordado como la Plaza de la Villa, el lugar donde 2 de las 3 sedes de Arévalo celebró una de las ediciones, la edición número 18 de las Edades del Hombre. En Arévalo estuvo la madre de Isabel la Católica, vivió mucho Isabel la Católica, quería mucho a su ciudad y entonces en esta plaza tuvo lugar la ratificación del Tratado de Tordesillas, que está recogida en la Casa de los Sesmos, que es ahora el Museo de la Historia. Ya sabéis que Arévalo también es una ciudad eminentemente taurina, ahora mismo, pero ya lo ponía de manifiesto porque en su momento se celebraban toros, había acontecimientos en esta plaza, consecuencia de que los toros había matado a algunos caballos, había pillado a muchas personas. Entonces Isabel la Católica acordó que se recubrieran los cuernos de los toros y está recogido en un tratado y en un documento, y de hecho nosotros también en nuestras ferias recordamos ese hecho antiguo, ese hecho histórico, recordando a la reina de los toros embolados. Arévalo está en una ciudad entre ríos, que es algo peculiar. Este es el río Daja, con un paisaje bellísimo donde vemos enseguida nuestra moraña, nuestra llanura mística, como decimos entre nosotros, precisamente por gran cantidad de personajes vinculados con el misticismo. Por ejemplo, calle San Ignacio de Loyola, que además es una de las entradas también principales al casco histórico. Aquí San Ignacio de Loyola vivió de jovencito, venía un poco para formarse en temas administrativos, a lo mejor no sé si lo podemos identificar con lo que hoy llamaríamos el tema de funcionariado. Si hablamos de Arévalo, yo pienso que siempre nos tenemos que centrar un poco en el siglo XI. Hablamos de que en la Reconquista hubo una serie de familias nobles, tenían todos ellos su castillo y todos esos empiezan a recuperar un poquito la ciudad. Por lo tanto, en Arévalo vemos una ciudad muy palaciega, con muchísimo patrimonio. Ahora mismo hay 7 torres, 6 iglesias, pero ha llegado a haber en su momento 11 iglesias, lo cual ponía de manifiesto efectivamente una peculiaridad de nuestra ciudad. Y luego, lógicamente, se caracteriza por ese material nuestro, que es ese ladrillo, que también lo utilizamos como seña de identidad, como ciudad prototipo de lo que es el mudéjar. Precisamente, ahí está la impronta de esas 3 culturas, la entrada principal, que es el arco del Alcocer, divide el casco histórico del casco nuevo, por decirlo de alguna forma, y precisamente estas son las puertas, o una de las puertas que llamaban al toque de queda. Desde la iglesia de Santa María se daban 100 campanadas de 10 en 10, llamando a que se iban a cerrar las puertas de entrada de la ciudad precisamente por razones de seguridad. Tenemos de derecho 8.100 habitantes empadronados, pero siempre lo digo, estamos hablando de una ciudad con 11.000 habitantes, de forma constante. Estamos en una zona eminentemente agrícola, pero tenemos que hablar ya que Arévalo está cogiendo ya una vertiente industrial muy importante. Es una ciudad muy bonita, a la que invito a todo el mundo a que sea visitada, y aquí les esperamos.
Con este recorrido por la historia de Arévalo nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.